Lucas capítulo número 4. Déjela ahí, así no se pone luego. ¿Cuál voy a buscar? No, Lucas capítulo 4. Bien. Y quisiera comenzar en esta mañana con una pregunta. Una pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Han oído alguna vez la expresión, por ejemplo, esa persona vive en su propia burbuja? ¿Le suena de algo? Tiene que sonarle porque a veces la solemos decir aquí desde este mismo púlpito. Esa persona vive en su propia burbuja. Ahora explicaré un poquito lo que es esto y yo sé que usted lo sabe, pero sencillamente quiero recordarle algo muy importante que la palabra nos enseña y creo que está relacionado con esto. Los entendidos y expertos en el comportamiento humano dicen de esta expresión o hace referencia a las personas o aquellos que viven en medio de la sociedad, caminan con nosotros, van a comprar con nosotros, van a un restaurante con nosotros, los que van al restaurante, pero que aún viviendo en medio de la sociedad, estas personas están aislados de la realidad que les rodea. Viven ajenos o desconectados de los problemas y de las situaciones cotidianas que enfrenta la mayoría de las personas. Esta definición no me la inventé yo, esto lo busca usted en el mismo internet o en algún libro que hable sobre la materia y le dará este tipo de definición. De alguna manera son, y espero que me entiendan bien, son personas que están presentes pero como que viven ausentes, están metidos en su propio mundo. Su mayor preocupación de este tipo de personas son ellos mismos. Y crean en su mente un mundo paralelo, un mundo que está enfocado o centrado en sí mismo y desconectado del resto de las demás personas. Se centran solamente en sus propios intereses, pensamientos, deseos o anhelos. Y cuando uno escucha esta serie de cosas o lo lees, quizás uno se queda pensando, bueno, ese tipo de comportamiento seguro que se trata de personas que están desequilibradas o que tal vez tienen algún problema mental, pero hermano, no necesariamente es así. Para muchos, esta actitud puede representar un estilo de vida que de manera voluntaria ellos asumen. Es como algunos dicen, los expertos, un mecanismo de defensa o de protección. Y usted dirá, ¿de defensa y protección de qué? Bueno, de las influencias del exterior, de las influencias del medio en el cual ellos viven y caminan todos los días. Es una manera de desconectarse, vamos a decir, de esa realidad. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, probablemente sí, porque es muy habitual. Hay personas que dicen, yo vivo mi propia vida y no quiero saber nada de nadie. ¿Han oído hasta alguna vez? Probablemente, porque son ese tipo de personas que están metidos en su mundo, vamos a decir. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta actitud de vida? Esta actitud de vida, o los que viven de esa manera, les cuesta empatizar con otras personas o manifestar empatía. ¿Qué es eso de la empatía? Para aquellos que no conocen este término, es cuando uno se identifica con las demás personas o te pones en el lugar de las demás personas. A este tipo de personas que viven en su propia burbuja, les representa una gran dificultad el comprender y el identificarse con las diferentes situaciones que puedan vivir otras personas, como son sus problemas, luchas típicas de la vida y tantas otras cosas. Esta actitud de vivir en su burbuja, si bien ellos creen que se están protegiendo de alguna manera porque no quiero ningún tipo de influencia del exterior, lo que realmente está pasando en su vida es que ellos mismos se están condicionando con esa manera de actuar, de pensar o de vivir. Condicionan su manera de pensar, de tomar decisiones e inclusive de relacionarse con otras personas. Todo lo ven, todo lo juzgan o lo valoran desde su único enfoque personal, sin considerar otras posibles formas de entender la vida. Este tipo de personas suelen sentirse cómodas en su propio mundo particular que se forman en su mente y se adaptan fácilmente a la monotonía, a la rutina y al conformismo. Y su atención, como dije, está enfocada siempre en sí mismo y desconectado del resto de las demás personas, sean cual fuesen sus necesidades. Les cuesta escuchar lo que sucede a su alrededor. Es más, se niegan a escuchar lo que sucede a su alrededor.
Y ahora probablemente usted se estará preguntando, ¿a dónde quieres llegar con eso? ¿Qué nos quieres compartir o de qué quieres hablar? ¿Cuál es el propósito de esta reflexión? Hablando acerca de las personas que viven en su propio mundo, en su propia burbuja que ellos se han creado. Lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que este tipo de comportamiento o actitud de vida, que cada vez es más generalizado en esta sociedad, cada vez más son las personas que asumen este estilo de vida en esta sociedad individualista. Todo ello representa un peligro para la vida del cristiano y para la vida de una iglesia o congregación también. Porque existe la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino que esto sucede también, el que nosotros nos aislemos en nuestra propia burbuja religiosa. Que nosotros nos aislemos en nuestra propia burbuja de espiritualidad o eclesiástica y nos desconectamos del mundo que nos rodea. Nos metemos en nuestra propia realidad cristiana y nos olvidamos que hay otra realidad ahí afuera. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que nos volvemos cristianos insensibles y egoístas, enfocados en nosotros mismos. Más pendiente de nuestras necesidades, más pendiente de nuestros problemas, más pendiente de nuestros deseos personales que de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y no hay que ser un genio para darse cuenta que alrededor nuestro hay mucha necesidad. Pero de alguna forma nosotros nos creamos nuestro mundo paralelo dentro de la religión. Vivir en nuestra propia burbuja religiosa nos vuelve conformistas. Nos vuelve incluso personas cómodas. ¿Cómodas en qué? Cómodas en nuestras rutinas de iglesia. Tanto que nos volvemos muy rígidos y esquemáticos. Cortamos incluso la libertad y la dirección del Espíritu Santo, no solamente en nuestras vidas, sino en medio de la congregación. ¿Y saben cómo lo notamos? Lo notamos cuando nos aferramos a costumbres, a formas y tradiciones que al final le damos una importancia como si fuera un mandamiento que viene de Dios cuando no lo son. Jesús mismo tuvo que enfrentar esta actitud en los escribas y fariseos, y en Mateo 15:6 Jesús dijo: invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En el versículo 9 de ese mismo capítulo de Mateo 15 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. A veces estamos tan pendientes como iglesia. Y esto es una especie de autocrítica para nosotros mismos como iglesia del Señor, porque también nosotros corremos el peligro de meternos en nuestra burbujita religiosa y pensar que el mundo gira solamente alrededor de nosotros cuando hay también mucha necesidad en el exterior. Y como digo, a veces estamos tan pendientes de nuestros programas y actividades religiosas dentro de las iglesias, aún dentro de las grandes organizaciones eclesiales, que nos cuesta identificarnos con las necesidades, con las tragedias de la mayoría de las personas que viven fuera de las iglesias. Nos enfocamos solamente en nosotros mismos y nos olvidamos que hay un mundo necesitado, que necesita del Señor y que la iglesia ha sido llamada a ministrar a esas personas. A veces la mayoría de los ministerios, cuando hablo de ministerio, hablo de las actividades propias de una iglesia, están enfocadas hacia adentro y no hacia afuera. Saturamos nuestros programas de iglesia con tantas actividades que más que edificar parece que nos estamos entreteniendo u ocupando el tiempo que tenemos libre. Y de eso no se trata. A veces las iglesias parecieran más un club privado para ciertos escogidos que un lugar de restauración de vidas. En ocasiones nos acostumbramos a relacionarnos siempre incluso con las mismas personas, ver las mismas caras, que cuando aparecen personas nuevas en nuestro contexto, tal vez nos incomodamos y muchos se sienten invadidos y manifiestan hasta rechazo en lugar de alegrarse. Y quiero contarles una anécdota para ilustrar lo que estoy diciendo. Esto fue algo real. Hace 182 años, más concretamente el 15 de diciembre, cuando digo 182 años, usted puede decir, oye, eso hace mucho tiempo. No estoy hablando ni de 4 ni de 5 siglos atrás. Esto es
historia reciente, 182 años. Más concretamente, el 15 de diciembre del año 1843 nació en la isla de Príncipe Eduardo, esto está en Canadá, un hombre al que pusieron por nombre Alberto Benjamin Simpson. ¿Han oído acerca de este hombre? ¿Nadie ha oído? Bueno, Alberto Benjamin Simpson fue el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, organización a la que nosotros pertenecemos hoy. Después de sus estudios en el seminario, este hombre, cuando contaba con la edad de 21 años, fue ordenado como pastor en una iglesia en Ontario, esto es Canadá, donde él permaneció 8 años pastoreando la iglesia y adquiriendo experiencia en el ministerio. Salir de un seminario no significa que sea una persona que lo sabe todo. Él fue ganando experiencia en la iglesia. Cuando ya tenía 30 años y después de haber pasado 8 años en aquella iglesia en Canadá, se trasladó a los Estados Unidos de América y fue a pastorear una iglesia en Kentucky. ¿Le suena Kentucky? Pero no del pollo frito, ¿vale? Fue a Kentucky y allí estuvo 5 años también pastoreando una iglesia. Y cuando ya llevaba 5 años en aquel lugar, una iglesia muy próspera, muy grande, muy grande, una iglesia muy pudiente y de mucha reputación, lo solicitaron para que fuera el pastor de esa iglesia y entonces él se trasladó a Nueva York. La iglesia se llamaba la Iglesia de la Calle 13. Y siendo pastor de esa iglesia, estamos hablando ya del año 1880 aproximadamente, él comenzó a trabajar o inició un trabajo con los inmigrantes que llegaban de las diferentes partes del mundo a la ciudad de Nueva York, buscando una mejor calidad de vida. Usted podrá haber visto seguramente algún tipo de documental donde ven esos buques llenos de personas que venían o llegaban a Nueva York, que venían de Italia y de cualquier otro país de Europa, llegaban allí para comenzar una nueva vida. Su trabajo se centró en llevar el evangelio a estas personas, que muchas de ellas terminaron durmiendo, familias completas terminaron durmiendo en los muelles. Personas en estado de precariedad, necesitados, enfermos, proscritos y tantos otros. Y poco a poco él comenzó a hacer un trabajo evangelístico con ellos. Y saben, esas personas fueron siendo añadidas a la iglesia de la calle 13 en la ciudad de Nueva York. Un trabajo muy bonito. Pero algo sorprendente sucedió. La iglesia de la calle 13 comenzó a sentirse incómoda con la cantidad de personas que llegaban a la iglesia. En lugar de estar alegres, en lugar de dar gracias a Dios, comenzaron a sentirse incómodos. No tanto por el número de personas, porque a quién no le agrada a las personas que están habituadas en una iglesia que vengan más personas y que escuchen. Claro que sí. A ellos no le incomodaban el número de personas, sino por el estatus social de las personas que venían a esa iglesia. De repente, creyentes de una buena posición y estatus social compartían asiento con personas que tenían muchos problemas, con personas necesitadas, enfermos y proscritos, como te dije anteriormente. ¿Y qué pasó? Su burbuja religiosa, en la que vivía esta iglesia de la calle 13, se estaba rompiendo. ¿Y qué pasó? Se sentían incómodos y se sentían molestos. Al punto fue esa molestia y esa incomodidad que le pidieron a Alberto Simpson, el pastor de aquella iglesia, que desistiera de traer personas a la iglesia. Fíjese usted qué reacción. En lugar de decir, sí, venga, sigan llegando personas, vamos a atender, vamos a ministrar, vamos a ayudar, vamos a bendecir la vida de estas personas, aquella congregación le pidió a su pastor que desistiera de traer esas personas a la iglesia, que se centraran en lo que ya estaba para que así pudiera conservar su puesto y los beneficios que derivaban de ese puesto, porque era una iglesia muy pudiente y atendían bastante bien a su pastor. Es como decirle, si tú vas a seguir en esa línea de traer personas, hasta aquí llegaste. Fue lo que le dijeron a aquel pastor. ¿Cómo creen ustedes que él actuó? Alberto Simpson le agradeció a la iglesia de la calle 13 los 3 años que había estado como pastor, que estuvo allí pastoreando, y decidió abandonar la iglesia
y dedicarse justamente a los desamparados. Un hombre que a esas alturas de su vida ya tenía 4 o 5 hijos y sin recursos se tuvo que ir, se fue voluntariamente porque no quiso aceptar ese chantaje de que no trajera más personas a la iglesia. Algunos le decían, bueno, no te vamos a decir adiós, te vamos a decir hasta luego, ya volverás, le decían algunos, pero él nunca regresó, gracias a Dios. Él comenzó sin recursos, con bastantes necesidades, se fue al centro de la ciudad de Nueva York y en un teatro viejo, en la parte alta, tenían una habitación y comenzó con 7 personas en situación de precariedad y en tantas cosas y en tantas otras necesidades. Comenzó lo que llamó la iglesia el tabernáculo del evangelio, una iglesia en el centro de la ciudad donde los pobres, indigentes, enfermos y desplazados serían bienvenidos. Y esos fueron los comienzos de la Alianza Cristiana y Misionera hasta el día de hoy. Y hoy día, hermanos, no son miles, son millones de personas que han conocido a Dios y le sirven, porque un hombre sencillo decidió salir de una burbuja religiosa, de un sistema que estaba controlado, de una forma de pensar y de vivir que iba incluso contrario a la voluntad de Dios. Y él dijo, yo no voy a vivir en esta burbuja, cuésteme lo que me cueste. Y rompió con esa situación. ¿Cuál es el punto de reflexión al que quiero llegar con este breve relato? Lo que yo estoy diciéndole, hermano, usted puede comprobar en las redes sociales. Busque la historia de Albert Benjamin Cinzo y le contará todo lo que yo estoy diciendo. Pero lo que quiero, o al punto que quiero llegar con este breve relato, es hacerle ver como iglesia, como creyentes de manera individual, cómo el propósito de Dios para una iglesia o para una persona, un creyente en particular, puede verse obstaculizado cuando perdemos la perspectiva de lo que realmente representa el Evangelio y la iglesia de Jesucristo. Y ese es el peligro que corremos como iglesia. Ese es el peligro que corremos como creyente. El pensar que en este mundo religioso nos metemos y nos desconectamos de lo que hay ahí afuera. En la otra realidad, vamos a decir, nos desconectamos de las necesidades que muchas personas están viviendo ahí afuera en el mundo y nos ceñimos solamente a nuestro mundillo particular que hemos creado dentro de la iglesia, nuestra propia burbuja. Y estoy hablando, usted se dará cuenta, de una forma figurada o simbólica. Ahora, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Cuál es esa visión de la que estás hablando que podemos perder? Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, la mayoría se lo saben de memoria. Hemos repetido este versículo muchas veces y ¿sabes qué? Lo seguiré repitiendo y seguiré hablando acerca de esto. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Esa es la perspectiva que la iglesia del Señor tiene. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. En cierta ocasión les hablé acerca de la clase de iglesia que el mundo necesita y hoy quiero refrescarle la memoria. Una iglesia no está para tener actividades y nosotros entretenernos en buenas cositas que nos ayuden a edificar la vida. Yo no digo que esas cosas sean malas, pero el propósito, la visión de la iglesia va más allá de lo que hacemos aquí dentro. La visión de la iglesia está enfocada, ¿saben en qué? En las necesidades que hay fuera de estas paredes. Esa es la visión de la iglesia. Si usted se da cuenta en todo lo que dice la Escritura, está hablando de ciertas necesidades, de ciertas cosas que el ser humano necesita. Habla de ceguera espiritual, habla de opresión. Entre otras cosas, aquellos que están oprimidos, dice la palabra, aquellos que están cautivos, aquellos que están recibiendo no buenas nuevas, sino malas nuevas. Eso es lo que hay allá afuera. La iglesia no está sencillamente, Señor, bendíceme, Señor, lléname. Dios hace todo eso. La Biblia lo dice, pero ¿es ese el propósito de la iglesia? ¿Es eso para lo que ha sido llamada? ¿Es eso para tener nosotros nuestras reuniones los domingos entre semana y sentirnos bien? Y ojo, que nadie se sienta culpable por venir.
Forma parte de la vida de la iglesia, pero va más allá de todo eso. Todo lo que se hace en el contexto y entorno de la iglesia, ¿sabe qué? Perfeccionarnos, madurar, adiestrarnos. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Dios ha dado dones, capacidades, talento. Dios ha puesto ministerios en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para estar brillando? Para hacer la obra del ministerio. Ese es el propósito. Y el mundo necesita ese tipo de iglesia. No una iglesia centrada en sí misma, buscando su propia bendición, buscando su mejor estatus de vida, sea en términos espirituales o materiales. No, la iglesia está llamada a salir fuera y anunciar lo que Cristo quiere que anunciemos. La iglesia necesita, o el mundo, permítame decirlo de esta manera, y ya esto lo hemos compartido en otras oportunidades, el mundo necesita una iglesia que, entre otras cosas, esté llena del Espíritu Santo. ¿Me entendió? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Este mismo versículo que hemos leído, fíjese cómo encabeza el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Antes de hablar de las buenas nuevas, antes de hablar acerca de la libertad para el oprimido, al cautivo, vista a los ciegos, etcétera, etcétera, lo primero que encabeza es el Espíritu del Señor me ha ungido. Necesitamos la llenura, como iglesia y a título particular cada creyente, la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestra manera de hacer las cosas. Necesitamos que el Espíritu de Dios manifieste su sabiduría, su discernimiento, su bondad. Que sea Dios el protagonista y no nosotros los hombres, dentro del contexto de la iglesia. Y miren, hermanos, suelo repetir que no hay que ser un genio, que no hay que ser un teólogo, que no hay que ser muy listo, y perdonen que sea pesado en esto, para darse cuenta de esta verdad. Si usted tiene por costumbre leer la Biblia, yo le invito a que lea el libro de Hechos, y usted se va a quedar perplejo, asombrado de que de la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Estaban todos orando y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero no solamente en aquel día en particular en el aposento alto. Si usted sigue leyendo donde habla acerca de Cornelio, de su familia, etcétera, etcétera, Pedro está hablando y de repente llega el Espíritu Santo. Pero no solamente vemos el Espíritu Santo en esa manifestación sobrenatural de hablar en lengua, de que hubieron milagros, que aún la propia sombra de Pedro cuando caminaba por las calles, dice que la gente ponía a los enfermos para que al pasar sus sombras fueran sanados. Nos quedamos boquiabiertos, asombrados con esas cosas. Pero es la dirección también del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo en los momentos de persecución. El Espíritu Santo cómo guiaba a los diferentes apóstoles también a ir a diferentes lugares, como Piloña, para llevar el Evangelio de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo dando sabiduría, entendimiento, disciplina con Ananías y Zafira y tantas otras cosas, hermanos. Vemos ahí la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo pretendemos nosotros ser o actuar como iglesia del Señor sin la llenura del Espíritu Santo? Y fíjese cómo esa expresión encabeza, como dije ya, el versículo. Sin esa llenura, sin ese Espíritu Santo en nuestra vida, no hay posibilidad de hacer el resto de las cosas. Y cuando tratamos de hacerlo en nuestra fuerza, en nuestra capacidad y en nuestra inteligencia, ¿qué sucede? Fracasamos. No se puede hacer la obra de Dios sin Dios. No se puede hacer la obra de Dios sin la ayuda, sin la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando tratamos de hacerlo, lo único que nos queda son estrategias, programas y métodos que no sirven para nada. ¿Están ahí, hermanos? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La perspectiva de la iglesia está enfocada en traer esperanza al corazón del hombre y de la mujer, del ser humano. Jesús dijo, yo estoy aquí para dar buenas nuevas a los pobres. Y pobres en términos espirituales somos todos. Necesitamos del Señor. La iglesia no vende fórmulas mágicas. Y si usted lo ha visto en algún video por ahí, eso es mentira.
y esos son enredos solamente. La iglesia del Señor no vende aceites ungida, no vende secretos ocultos ni claves de acceso a la felicidad. La iglesia del Señor no hace ese tipo de cosas. La palabra de Dios trae gratuitamente esperanza al corazón del hombre. La iglesia del Señor trae esperanza de vida, de seguridad eterna, de salvación, de aceptación, de amor de Dios y de perdón. Y hemos sido llamados como iglesia, y esa es la perspectiva, no solamente de ti de forma personal, sino de iglesia o como grupo, de anunciar las buenas nuevas. Esa es la perspectiva de la iglesia, y esa es la iglesia que el mundo necesita. El mundo necesita una iglesia que sane al herido. Dice la palabra sanar a los quebrantados de corazón. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús, hermano? Lo dice la palabra. Y nosotros hemos sido llamados, y esto lo hemos mencionado varias veces, a dar continuidad al ministerio de Jesucristo. Y Jesucristo dice la palabra, yo he venido para esto, para sanar a los quebrantados de corazón, que quiere decir la iglesia del Señor tiene ese mismo llamado. ¿Cuántas personas, cuántas familias heridas en esta sociedad? ¿Cuánta desesperación en muchos hogares? Suelo decir que detrás de cada puerta hay una historia. Detrás de cada hogar hay no una, pueden haber muchas historias. Historias de dolor, de quebranto, de necesidad, historias de luchas, de dificultades. Que hacen que el corazón de esa familia, de esas personas, esté quebrantado. Cuánto pesimismo y amargura controlando la vida de muchas personas. La iglesia tiene en Cristo, no en nuestras fuerzas y capacidad, la respuesta para el quebrantado de corazón. Por eso dice el Señor, yo he venido a traer sanidad al quebrantado de corazón. La iglesia que el mundo necesita es una iglesia que liberte al cautivo. Así lo dijo Jesús. Ha venido a pregonar libertad al cautivo. El pecado esclaviza a las personas. ¿Cuántos lo sabían? ¿Solo Oscar? El pecado esclaviza a las personas. ¿Sabes qué sucede? Que ya del pecado no se habla. O el término como tal ni se menciona. ¿Por qué? Porque la idea es erradicar ese concepto de la mente, de la sociedad y aún de los mismos cristianos. Es más fácil decir error, equivocación, que pecado. Porque cuando hablamos de error y equivocación no tiene una connotación de arrepentimiento y de humillación, sino sencillamente de hacer otra cosa diferente. Pero cuando hablamos de pecado, el pecado implica arrepentimiento. El pecado implica que hay un Dios al que hemos ofendido y al que debemos pedir perdón. Y el pecado, entre sus consecuencias, esclaviza a las personas. El pecado nos aleja de Dios, así lo declara Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace vivir a una persona de una forma contraria a la voluntad de Dios. Usted dirá, bueno, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Hermanos, todos pecamos. O como dijo Jesús en una ocasión, y repetíamos la semana pasada, o recordamos la semana pasada, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Aquellas personas obraban con maldad, pero no eran tontos, ¿vale? No eran tontos. ¿Qué hicieron? Desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron retirando. ¿Por qué? Porque acusados por su conciencia se dieron cuenta que ellos también eran dignos de ser apedreados. El pecado nos mantiene en un estado de miseria espiritual, encadenado a todo tipo de maldades, de vicios y de tantas cosas. Pero en medio de esa situación, en la sociedad en la cual nosotros vivimos, aquí en Asturias, donde Dios por su gracia nos ha permitido a cada uno de nosotros, ya sea nacer o vivir ahora, la iglesia ha sido llamada aquí en Asturias a declarar que hay libertad en Jesucristo. Cristo puede libertar cualquiera que sea el pecado, la maldad o la atadura que esté dominando y controlando el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, he venido a pregonar libertad a los cautivos. Yo no puedo liberar a nadie, ni tú tampoco. Por muy inteligente que te considere, solamente Jesucristo tiene el poder para libertar a una persona de la esclavitud del pecado.
Eso es lo que nos enseña la palabra. El mundo necesita una iglesia, hermanos, que dé vista a los ciegos, y estamos hablando en términos espirituales. Y digo esto porque Satanás, dice la palabra, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el evangelio, para que no les resplandezca la luz del evangelio. El Espíritu Santo obrando por medio de su iglesia, y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es un edificio. La iglesia son aquellas personas que han nacido de nuevo, que han conocido al Señor como su Salvador, que son llamados hijos de Dios. Iglesia donde Dios ha depositado su Espíritu Santo. La iglesia, hermano, ha sido llamada a arrancar esa venda que las almas tienen, que tienen a las almas cegadas, y esa venda se arranca por medio de la proclamación del evangelio. La palabra de Dios es la verdad que libera, es la luz que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la iglesia. El mundo necesita una iglesia que liberte a los oprimidos. ¿Conocen el término oprimir? Creo que todos los conocemos. ¿Cuántas veces te has sentido oprimido u oprimida? Probablemente muchas, pues hay personas que viven en una constante opresión en sus vidas. Oprimidos por el mismo Satanás, por el mismo diablo, viviendo vidas de oscuridad, atrapados en cosas como brujerías, inmoralidades, satanismo y todo un mundo de tinieblas que es bastante amplio. Y ¿saben qué? Esas personas tratan de escapar por sus propios medios de esa situación y no pueden. No tienen la fuerza, no tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque es Cristo el que puede libertar al oprimido. Ni tú ni yo podemos libertarlo, solamente Cristo, pero Dios le ha dado el poder a su iglesia, el poder del Espíritu Santo, no solo para hacer frente al enemigo, como solemos decir, resistid al diablo y huirá de vosotros, cierto. Pero no solamente es para protección de tu propia vida, sino también Dios nos ha dado de su Espíritu, y el mismo Señor es el que se manifiesta en tu vida para romper cadenas y libertar a las almas. No somos nosotros. Da igual el curso que hayas hecho, da igual lo que sea, quien tiene el poder de libertar se llama Jesucristo. El mundo necesita una iglesia que declare, que anuncie, que proclame, que grite en las calles que hay restauración en Dios. Dice la palabra que Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Y esto tiene que ver con la restauración. Dios restaura vidas, Dios restaura hogares, Dios restaura matrimonios, Dios restaura esposo, esposa, hijos y un largo etcétera. Dios lo hace. Y la iglesia ha sido llamado a esto y mucho más, hermano. Termino en esta mañana con una autocrítica para nosotros mismos. Cuando pensamos en todo esto que he mencionado, nos damos cuenta que la iglesia del siglo XXI pareciera que ha perdido el norte y no sabe cuál es su propósito en esta tierra. La iglesia muchas veces, y póngame atención, vive en su burbujita, vive en una burbuja de religiosidad llamada espiritualidad, donde está desconectada totalmente de la necesidad que hay afuera y solamente estamos pensando en nosotros mismos, en que me vaya bien, en que mis problemas se resuelvan, en que tenga esto, en que tenga lo otro. ¿Pero por qué dices eso? Escuche sus oraciones, o las mías, que yo no soy mejor que usted. Escuche sus oraciones. ¿Hacia qué están enfocadas? Señor, bendíceme, ayúdame, que me vaya bien, esto y lo otro. ¿Cuántas veces, y nadie responda, pero cuántas veces realmente enfocamos el 90% de nuestras oraciones por los demás? Por llevar el evangelio, por esforzarnos en atender las necesidades de aquellos que no conocen a Dios todavía. ¿Es ese nuestro enfoque?
¿O estamos metidos en nuestra burbuja, juzgando y condenando al mundo? Porque para eso somos expertos. Ya no hablo entre nosotros. No es que el mundo esto, que el mundo lo otro, que el mundo aquello. Mira la guerra que hay entre Estados Unidos, Irán, Israel, esto y lo otro. Anoche hablando con un hermano comentábamos estas cosas. Y decíamos, mira, que no nos preocupe eso. Eso no lo controlamos nosotros. El mundo va a ir de mal en peor. Esto es así. La preocupación es nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto a la situación que hay en el mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia con respecto a la necesidad, a tanta gente oprimida, a tanta gente cautiva en mil cosas diferentes? ¿Qué estamos nosotros haciendo con toda esta humanidad que está cegada, que no conoce a Dios? Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado de parte de Dios, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para cumplir con una misión determinada. Que no nos preocupe tanto la guerra que hay aquí y allá, y yo no estoy diciendo, hermano, que seamos insensibles a eso, que no nos duela, que no oremos por todo ello. Está sucediendo, pero es que van a suceder cosas aún peores, y probablemente muchas de esas ni siquiera usted y yo las veremos. El mundo va de mal en peor y esto apunta a una sola dirección. Todo va a ese momento en que Cristo vendrá otra vez. Pero que no nos obsesione de cómo está el mundo y de la situación que se está viviendo en diferentes lugares. Que nos preocupe el estar preparado para ese momento cuando Cristo llame a su iglesia. Que nos preocupe el estar preparado que cuando Cristo venga nos agarre ocupados, trabajando en su obra y cumpliendo con sus propósitos y su voluntad. Ahora yo pregunto, y es una pregunta que no hace falta que me responda, ¿es eso lo que está haciendo la iglesia del siglo XXI? ¿O estamos metidos en nuestras cositas? A veces estamos perdiendo el tiempo. ¿En qué sentido? Trabajamos en nuestra capacidad y sabiduría e ignoramos la dirección del Espíritu Santo, aún en nuestra propia vida y aún también en el contexto de la iglesia. Pensamos que si voy a hacer esto, voy a hacer aquello, seguro que consigo esto, seguro que consigo lo otro. No se trata de esfuerzos. Ojo, no estoy invitando a nadie que no se esfuerce. No se trata de poner más empeño, no. Se trata de ser sensible a la voz de Dios. Se trata de ser sensible. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago, Señor? Porque a veces como iglesia lo único que hacemos es copiar esto, copiar lo otro. ¿A qué le funcionó? Vamos a hacerlo nosotros. No necesariamente lo que funciona en Corea funciona en Canarias o en España aquí. No necesariamente. No necesariamente porque aquellos hermanos extendieron el evangelio a través de reuniones familiares, células, va a funcionar aquí. Igual sí, pero no necesariamente. ¿A qué punto les quiero llevar? Debemos ser sensibles a Dios. Debemos estar con una mente y un corazón abierto, buscando a Dios con nuestro discernimiento espiritual, siempre alerta. Señor, ¿qué quieres que haga? Porque no es casualidad que tú nos tengas, a todos los que vemos aquí, no es casualidad que Dios nos tenga en este lugar. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios hace las cosas con propósito. ¿Qué quieres, Señor, que hagamos? ¿Cómo podemos causar un impacto donde tu nombre sea conocido en toda esta tierra de Asturias? ¿Cómo podemos hacer para que el evangelio siga caminando? Señor, estamos haciendo esto, lo otro, pero queremos tu dirección. Queremos tu sabiduría. No queremos nuestras grandes ideas, nuestras grandes ocurrencias. Queremos la dirección del Espíritu Santo. Aún sea que muchos nos ridiculicen y digan toda clase de tonterías acerca de nosotros. Queremos la dirección del Espíritu Santo. Pero estamos enfocados muchas veces en mi esfuerzo, en tu esfuerzo, en lo que hacemos juntos, en esto y aquello. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos tener un corazón sensible como iglesia. No estemos todo el día mirándonos el ombligo. Yo casi ni me lo veo de la barriga que tengo. No estar todo el día mirando mi propio ombligo. ¿Entienden la expresión, verdad? Me hace falta esto, no tengo lo otro, me duele aquí, Señor, me duele allá. No estoy minimizando el sufrimiento de nadie. Estoy hablando de una forma simbólica para que nos podamos entender. La vida cristiana es algo más que tus propios problemas, que tus propias dificultades, que tus propias luchas.
Todo eso forma parte de la vida. Y ojo, te doy una sorpresa. Problemas los vas a tener toda la vida. Sé que no te estoy diciendo nada nuevo porque la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas, hermanos? Muchas. Señor, quítame esta aflicción. De todas ellas le librará el Señor. Pero espérate, que mañana te va a venir otra. O pasado, o el mes que viene. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Ese ideal de cristianismo que a veces se vende por ahí, de una vida perfecta sin ningún problema, eso no existe. Eso es fantasía. En la vida y en la vida del creyente hay dificultades, hay contratiempo, hay lucha, hay malos momentos, hay rachas donde parece que pasamos como un valle de sombra de muerte. ¿O no fue eso lo que dijo el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista está dando constancia que hay momentos en la vida, oye, uno quisiera, como él mismo dijo, ¿quién me diera alas para volar? Huiría lejos al desierto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Quién me diera alas para echarme fuera de toda esta situación? ¿Quién me diera alas para escapar de este problema, de esto que me trae agonía, dolor y amargura a mi corazón? ¿Quién me diera alas? Te recuerdo, muchas son las aflicciones del justo. Pero en medio de ellas Dios nos ayuda. En medio de ellas Dios trata con nosotros también. Dios trata con nosotros, hermano. Cuando tú estás pasando por un momento de aflicción, por un momento de dificultad, no es que Dios se olvidó de ti. No es que Dios dice, ay, me falta fulano, mengana, ¿dónde está? No, eso no es así. Aún nuestras aflicciones Dios las utiliza para bendecir nuestra vida. Aún nuestro dolor, nuestra confusión y tantas otras cosas que podamos experimentar forman parte de la escuela de Dios para nuestras vidas. Yo no lo entiendo, no hace falta ni que lo entienda. Simplemente sigue caminando, sigue confiando en el Señor. En algún momento lo entenderás, en algún momento Dios te dará la luz para comprender por qué tuviste que pasar por esa situación. Y si no lo hace, igualmente sigue caminando adelante, porque Dios tiene el control de todas las cosas. A veces digo que la iglesia del siglo XXI se ha convertido en una iglesia débil y sin impacto en esta sociedad. Una iglesia que a veces está más preocupada por las cosas de este mundo que por el reino de Dios. Es todo lo contrario que Dios nos dice. Dios dice, busca el reino de Dios, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿O no lo dice la Escritura, hermano? Lo dice. Que hagamos tesoros en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Pero aquí la preocupación de que no tengo esto, de que tengo que comprarme lo otro, es lo que nos tiene la cabeza hinchada muchas veces y llenos de ansiedad. Preocupémonos por lo eterno, por buscar lo que Dios quiere que busquemos. Estoy terminando, hermano. Necesitamos como iglesia volvernos a Dios cada día. Volvernos a Dios de todo corazón y entregarnos por completo a Él para ser la iglesia que el mundo necesita. Rompamos. Y cuando digo rompamos, me incluyo. La burbuja personal en la que muchas veces nos metemos para ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Rompamos con esa burbuja. Y seamos, como dice la palabra, sal de la tierra y luz del mundo para una sociedad que vive en tinieblas. Ese es el llamado de la iglesia. Así que yo les invito en esta hora, hermanos, que considere estas palabras, que reflexione en ellas, y que usted piense en su propia vida y como suelo decir, no pienses en la persona que está sentada a tu lado, piensa en ti mismo. Cabe la posibilidad de que tú, y esto me lo pregunto a mí mismo, ¿cabe la posibilidad de que tú tan solo estés viviendo en una burbuja religiosa? ¿Estás metido en tu mundillo? Y no lo digo de una forma despectiva, no me malinterpreten. ¿Estás metido en tu mundillo religioso, en tus mismas oraciones, en tus mismas cositas, pero solamente enfocadas en ti y te has apartado de la necesidad que hay afuera? ¿Cabe la posibilidad? Si es así, hago un llamado general para todos nosotros. Rompe con esa burbuja
y comienza a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. Amén, hermanos.